La lluvia golpeaba contra las ventanas del apartamento cuando Roberto llegó del trabajo esa noche de martes. Eran casi las 10:30, y lo único que quería era abrazar a su pequeña Emma y leer juntos el cuento de buenas noches como hacían siempre. Pero al abrir la puerta, un silencio extraño lo recibió. No había risas, no había el sonido de los dibujos animados que Emma solía ver antes de dormir. «¿Emma? ¿Clara?», llamó, dejando las llaves en la mesa de la entrada. Clara, su esposa, apareció desde la cocina con el rostro tenso. «Roberto, necesitamos hablar», dijo en voz baja. «Es sobre Emma». El corazón de Roberto se aceleró inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Está bien?». Clara lo guió hacia el sofá, alejándose del pasillo donde estaba la habitación de la niña. «Hace 3 días que Emma dice que le duelen las piernas. No quiere caminar sola, pide que la cargue para todo. Pensé que era una rabieta, ya sabes cómo es a veces, pero hoy». Roberto frunció el ceño. Emma tenía 5 años y siempre había sido una niña activa, correteando por toda la casa, saltando en el sofá, jugando en el parque hasta el cansancio. ¿Hoy qué? Clara respiró profundo. Hoy se cayó en el jardín. Fue una caída normal, como cualquier niña, pero gritó como si se hubiera roto algo. Cuando la revisé, no tenía ninguna herida visible, pero temblaba y me dijo algo que me dejó helada. «¿Qué te dijo?». «Que le dolía, como cuando viene el hombre malo». Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué hombre malo?». «Clara, ¿de qué está hablando?». Su esposa negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé». Le pregunté, pero se cerró completamente. Solo me dijo que era un secreto y que no podía contármelo porque el hombre le había dicho que algo malo nos pasaría si hablaba. Roberto se levantó del sofá, sintiendo una mezcla de pánico y furia. «¿Dónde está ahora?». «Durmiendo o fingiendo que duerme. Desde ayer que no ha dormido bien se despierta llorando y pide dormir entre nosotros». Caminaron hacia la habitación de Emma. La niña estaba acurrucada bajo las sábanas, abrazando su muñeca favorita, pero Roberto pudo ver que tenía los ojos abiertos. «Hola, princesa», susurró, sentándose en el borde de la cama. Emma lo miró con una sonrisa forzada que le partió el alma. «Hola, papi. ¿Ya terminaste de trabajar?». «Sí, mi amor. Mamá me dijo que te duelen las piernitas. ¿Puedes contarme qué pasó?». La expresión de Emma cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de miedo y empezó a negar con la cabeza. «No puedo, papi. Es un secreto muy importante». Roberto intercambió una mirada preocupada con Clara. «Emma, amor, los secretos que te hacen sentir mal no son buenos secretos. Puedes contarnos cualquier cosa». Pero la niña se hundió más en las sábanas. «No, papi. El hombre dijo que si hablo, ustedes se van a poner muy tristes y se van a ir». Roberto sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué clase de monstruo le dice algo así a una niña de 5 años? «Emma, mírame», dijo con la voz más suave que pudo. «Papá y mamá nunca nos vamos a ir. Te amamos más que a nada en el mundo, y si alguien te está lastimando, necesitamos saberlo para protegerte». La niña empezó a llorar bajito. «Pero me duele mucho, papi, y tengo miedo». Clara se acercó por el otro lado de la cama. «¿Te duele ahora, mi amor?». Emma asintió. «Aquí», dijo, señalando vagamente hacia sus piernas. «Y aquí», añadió, tocándose el pecho. «Y aquí», terminó, poniéndose la mano en la cabeza. Roberto comprendió que no se trataba solo de dolor físico. Su hija estaba sufriendo en todos los niveles. Esa noche, después de que Emma finalmente se durmiera entre ellos dos, Roberto y Clara permanecieron despiertos susurrando en la oscuridad. «Tenemos que hacer algo», dijo Roberto, «pero no sabemos qué está pasando exactamente. ¿Y si la estamos traumatizando más con nuestras preguntas?». Clara se giró hacia él. «Roberto, una niña de 5 años no inventa cosas así, y ese cambio en su comportamiento, la forma en que habla de secretos, alguien le está haciendo algo. ¿Pero quién? Nosotros estamos siempre con ella. Tú trabajas desde casa, yo solo salgo unas horas por las mañanas. Va al jardín de infantes 3 veces por semana, pero lleva 2 años ahí y nunca había pasado nada». Clara guardó silencio por un momento. «Roberto, ¿te acuerdas del vecino del piso de abajo? El señor Martínez».
Roberto frunció el ceño. ¿El que siempre se ofrece a cuidar a Emma cuando tenemos que salir? Exacto. Y ella siempre ha dicho que es muy simpático con ella. Le da dulces, le deja ver televisión hasta tarde. Roberto sintió una punzada de pánico. Clara, estás pensando que... No sé qué pensar. Pero Emma empezó a actuar extraño después de la última vez que se quedó con él. ¿Te acuerdas? Hace 2 semanas, cuando tuvimos que ir al hospital por lo de tu mamá, Roberto se incorporó en la cama. Tenemos que estar seguros antes de acusar a alguien, pero también tenemos que proteger a Emma. Al día siguiente, era viernes, Roberto decidió quedarse en casa diciendo en el trabajo que Emma estaba enferma. Observó a su hija durante todo el día, notando cosas que antes había pasado por alto, la forma en que se sobresaltaba cuando sonaba el timbre, cómo evitaba pasar cerca de la ventana que daba al apartamento de abajo, la manera en que pedía ir al baño, pero luego se quedaba ahí durante mucho tiempo, como si tuviera miedo de salir. Si llegaste hasta acá, déjame saber en los comentarios qué pensás que está pasando realmente con Emma. Por la tarde, mientras Emma dibujaba en la mesa de la cocina, Roberto se acercó a ver sus dibujos. Lo que vio lo dejó sin palabras. En lugar de las coloridas casitas y flores que solía dibujar, Emma había llenado varias hojas con figuras oscuras, un hombre grande y una niña pequeña. El hombre tenía la boca muy grande, como si estuviera gritando, y la niña estaba muy pequeñita en una esquina. ¿Qué es esto, mi amor?, preguntó Roberto, tratando de mantener la voz calmada. Es el juego, respondió Emma, sin levantar la vista. ¿Qué juego? El juego que juego con el señor Martínez, pero no me gusta, me lastima. Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Emma, ¿qué tipo de juego? La niña dejó de dibujar y lo miró con los ojos llenos de miedo. El juego de los secretos. Él me toca aquí, dijo señalando diferentes partes de su cuerpo, y me dice que si hablo van a llevar a papá y mamá a la cárcel porque soy una niña mala. Roberto se arrodilló junto a la silla de Emma, temblando de rabia y horror. Emma, mi princesa, escúchame muy bien. Tú no eres una niña mala. Tú eres la niña más buena y valiente del mundo. Y papá y mamá nunca, nunca nos vamos a ir. Emma empezó a llorar, pero él dijo, él mintió, mi amor. Los adultos que lastiman a los niños siempre mienten, pero ahora papá va a protegerte. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Roberto y Clara desarrollaron un plan. No podían ir directamente a la policía con solo el testimonio de una niña de 5 años. Necesitaban pruebas. Voy a instalar una cámara, dijo Roberto. ¿Dónde?, preguntó Clara. En el rellano, enfocando hacia la puerta del señor Martínez. Si Emma dice la verdad, él va a intentar acercarse a ella de nuevo. El sábado por la mañana, Roberto instaló discretamente una pequeña cámara de seguridad en el techo del rellano, simulando que estaba arreglando una bombilla fundida. La cámara era casi invisible y tenía una batería que duraba varios días. También instaló una aplicación en su teléfono que le permitía ver las grabaciones en tiempo real. No me siento bien dejándola expuesta, le dijo a Clara, pero si no conseguimos pruebas, nunca vamos a poder protegerla realmente. El domingo por la tarde, Roberto y Clara salieron brevemente a hacer las compras, dejando a Emma jugando en casa. Le dijeron que podía ver televisión y que volverían en 1 hora. Apenas salieron del edificio, Roberto activó la aplicación de la cámara en su teléfono. Durante los primeros 20 minutos no pasó nada. El rellano estaba vacío, pero entonces Roberto vio una figura que salía del apartamento de abajo. Era el señor Martínez, un hombre de unos 50 años, delgado, con aspecto completamente normal. Subió las escaleras lentamente, deteniéndose frente a la puerta de Roberto y Clara. Roberto sintió que el corazón se le salía del pecho cuando vio al hombre tocar el timbre. En la aplicación podía escuchar la conversación a través del micrófono de la cámara. «Hola, Emma, ¿están tus papás?» «No, fueron a comprar», escuchó la voz pequeña de su hija. «Qué bien. ¿Podemos jugar un ratito?» Roberto apretó el teléfono con tanta fuerza que pensó que lo iba a romper. «No quiero jugar», respondió Emma. «Vamos, no seas tonta. Sabes que me pongo triste cuando no quieres jugar conmigo». La voz del hombre sonaba dulce,
pero Roberto podía detectar algo siniestro en el tono. Además, ya sabes lo que pasa si no eres una niña buena. Roberto había escuchado suficiente. Le hizo una seña desesperada a Clara y corrieron de vuelta al edificio. Subieron las escaleras de dos en dos y cuando llegaron al rellano, la puerta de su apartamento estaba entreabierta. Roberto la empujó con fuerza y encontró al señor Martínez sentado en el sofá con Emma en su regazo. La niña tenía la mirada perdida y estaba completamente inmóvil. «¿Qué está haciendo usted aquí?», gritó Roberto. El señor Martínez se sobresaltó y rápidamente apartó a Emma. «Oh, hola Roberto». Emma me abrió la puerta y me invitó a pasar. Estábamos jugando. «Salga de mi casa ahora mismo», dijo Roberto con una voz que no reconocía como propia. «Y no se vuelva a acercar a mi hija». El hombre se levantó con las manos en alto, fingiendo inocencia. «No sé por qué te pones así. Solo estaba siendo amable». Pero cuando se dirigía hacia la puerta, Roberto notó algo que le heló la sangre. Emma tenía la ropa desordenada y lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Emma, ven aquí», dijo Roberto suavemente. La niña corrió hacia él y se aferró a sus piernas como si su vida dependiera de ello. «No quería jugar, papi». Le dije que no quería, pero él dijo que tenía que hacerlo. Roberto miró al señor Martínez con una furia que nunca había sentido antes. «Va a pagar por esto». Esa misma noche, Roberto y Clara llevaron a Emma al hospital. Aunque la niña estaba terrificada, los médicos la revisaron con cuidado y encontraron evidencia física de abuso. Roberto tuvo que salir de la habitación para no colapsar. Al día siguiente, presentaron la denuncia formal en la comisaría, acompañada de las grabaciones de la cámara y el reporte médico. El señor Martínez fue arrestado esa misma tarde. Durante los días siguientes, salieron a la luz más detalles horribles. El hombre había estado abusando de Emma durante meses, aprovechando cada oportunidad en que se quedaba sola con ella. Le había contado historias terribles sobre lo que pasaría si hablaba, llenándola de miedo y culpa. También descubrieron que había otras víctimas en el barrio, niños que habían estado demasiado asustados para hablar. Emma comenzó terapia psicológica inmediatamente. Al principio apenas hablaba, pero lentamente empezó a abrirse. Su terapeuta les explicó a Roberto y Clara que el proceso de sanación sería largo, pero que Emma tenía una gran fortaleza interior. «Los niños son más resilientes de lo que creemos», les dijo. «Con amor, paciencia y el tratamiento adecuado, Emma puede recuperarse completamente». Los primeros meses fueron los más difíciles. Emma tenía pesadillas constantes y se negaba a quedarse sola en cualquier habitación. Roberto y Clara se turnaron para estar siempre con ella, reorganizando completamente sus horarios de trabajo. Poco a poco, Emma comenzó a confiar de nuevo. Volvió a dibujar flores y casitas coloridas. Empezó a jugar con otros niños en el parque. Y lo más importante, empezó a hablar sobre lo que había pasado sin miedo. Un día, 6 meses después del arresto del señor Martínez, Emma se acercó a Roberto mientras él trabajaba en su computadora. «Papi, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor, lo que quieras». «¿Por qué el señor Martínez hizo cosas malas conmigo?» Roberto cerró la computadora y tomó a Emma en sus brazos. «Porque hay personas en el mundo que están muy enfermas en su mente y corazón, pero no fue tu culpa, Emma. Nada de lo que pasó fue tu culpa». «Lo sé», dijo Emma con una seguridad que sorprendió a Roberto. «La doctora me lo dice siempre y ahora ya no tengo miedo». «¿Ya no?» «No, porque sé que tú y mamá me van a proteger siempre y porque ahora sé que tengo que hablar cuando algo me hace sentir mal». Roberto la abrazó con lágrimas en los ojos. Su pequeña guerrera había encontrado su voz. El juicio del señor Martínez duró varios meses. Roberto y Clara testificaron, presentaron las grabaciones de la cámara y los reportes médicos. Emma, con la ayuda de su terapeuta, también pudo dar su testimonio a través de un protocolo especial para menores. El hombre fue condenado a 20 años de prisión, pero para Roberto, la verdadera victoria no estaba en la sentencia, sino en ver a Emma riendo de nuevo, corriendo por el parque, durmiendo tranquila por las noches. Durante el proceso judicial, Roberto y Clara conocieron a otras familias que habían pasado por situaciones similares. Se dieron cuenta de que el abuso infantil era mucho más común de lo que habían imaginado y que muchos casos nunca salían a la luz porque los niños
tenían demasiado miedo para hablar, decidieron hacer algo al respecto. Junto con otras familias y con el apoyo de la terapeuta de Emma, crearon una fundación para ayudar a niños víctimas de abuso. Organizaron charlas en colegios para enseñar a los niños sobre el toque seguro y el toque no seguro. Entrenaron a padres para reconocer las señales de alarma. Y lo más importante, crearon un espacio seguro donde los niños podían hablar sin miedo. Emma, que ahora tenía 7 años, se convirtió en una pequeña embajadora de la fundación. Con la supervisión de su terapeuta, hablaba con otros niños que habían pasado por experiencias similares. Yo antes tenía miedo de hablar, les decía, pero cuando hablé, dejó de dolerme y ahora soy fuerte. Su valentía inspiraba no solo a otros niños, sino también a adultos que habían guardado secretos dolorosos durante años. Roberto a menudo reflexionaba sobre esa noche lluviosa cuando todo comenzó. Una simple cámara había salvado a su hija y había puesto tras las rejas a un depredador, pero más importante aún, había aprendido a escuchar realmente a Emma, a prestar atención a las señales que antes había pasado por alto. Los padres pensamos que proteger a nuestros hijos significa mantenerlos alejados del peligro, le dijo una vez a otro padre en uno de los grupos de apoyo. Pero la verdadera protección es enseñarles que pueden confiar en nosotros sin importar qué. Emma ahora camina sin dolor. Corre, salta, juega como cualquier niña de su edad, pero lleva consigo algo más valioso que la simple normalidad. Lleva la certeza de que su voz importa, de que merece ser protegida y de que hay adultos en su vida que la escucharán sin juzgarla. Esa es la victoria más grande de todas. Si llegaste hasta acá y esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños, suscríbete al canal para más contenido que puede salvar vidas. Queridos amigos, prepárense para conocer una historia que los va a emocionar hasta las lágrimas. Es el relato extraordinario de Mateo, un niño de 12 años que lo perdió todo, y de Elena, una abuela que arriesgó su propia estabilidad para salvar a su nieto del abandono. Esta no es solo una historia sobre segundas oportunidades, es sobre el poder transformador del amor incondicional y sobre cómo las personas más inesperadas pueden convertirse en nuestros verdaderos héroes. Pero lo que van a descubrir al final los va a sorprender completamente, porque un acto de amor que parecía perdido regresó de la forma más hermosa e inesperada. Quédense hasta el final, porque el giro que toma esta historia es algo que jamás van a olvidar. Y si esta historia los conmueve, apóyenos con un like y suscríbanse al canal para más relatos que llegarán directo a su corazón. En el pequeño pueblo de San Rafael, donde todo el mundo se conoce y los secretos son difíciles de guardar, vivía un niño de 12 años llamado Mateo. Su historia comenzó como la de tantos otros niños, con sueños, risas y la inocencia propia de la infancia. Pero la vida tenía otros planes para él. Su madre, Carmen, había sido una vez una mujer llena de vida y esperanzas. Trabajaba en la panadería del pueblo y todos la recordaban por su sonrisa contagiosa y su manera cariñosa de tratar a los clientes. Pero las drogas llegaron a su vida como un huracán silencioso, destruyendo todo a su paso. Lo que comenzó como una forma de escapar de sus problemas se convirtió en la razón principal de todos ellos. El padre de Mateo nunca estuvo presente. Era apenas un nombre en un papel, un fantasma que había dejado solo promesas vacías y una madre soltera luchando contra sus propios demonios. Durante meses, Mateo había sido testigo silencioso del deterioro de su madre. La veía llegar a casa a horas extrañas, con los ojos perdidos y las manos temblorosas. Había aprendido a prepararse su propia comida con lo poco que encontraba en el refrigerador, a lavarse la ropa en la pequeña pila del patio y a mentir en la escuela cuando le preguntaban por qué llegaba tarde o por qué su uniforme no estaba impecable. Los vecinos comenzaron a susurrar. En un pueblo pequeño es imposible esconder la realidad por mucho tiempo. Algunos mostraban compasión, otros solo curiosidad morbosa, pero Mateo había desarrollado una coraza de orgullo que lo protegía de las miradas de lástima y los comentarios susurrados. La mañana que cambió, todo comenzó como cualquier otra. Mateo se despertó solo en la casa, como había sucedido tantas veces antes, pero esta vez era diferente. Carmen había dejado una nota arrugada sobre la mesa de la cocina.
escrita con letra temblorosa. Perdóname, mi amor. No puedo ser la madre que necesitas. Cuídate mucho. Mateo leyó esas palabras una y otra vez, como si al repetir la lectura pudiera cambiar su significado. Su mundo, que ya era frágil, se desmoronó completamente en ese momento. A los 12 años, se encontraba completamente solo, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Durante 3 días, Mateo vivió en un limbo extraño. Iba a la escuela como si nada hubiera pasado, regresaba a casa vacía y sobrevivía con lo poco que quedaba en las alacenas: una lata de atún, algunos paquetes de galletas saladas, un poco de arroz. Por las noches se acostaba en su cama y miraba el techo, preguntándose si su madre regresaría o si esa soledad sería su nueva realidad para siempre. Fue doña Esperanza, la vecina de al lado, quien finalmente decidió actuar. Era una mujer mayor, de esas que saben cuando algo no está bien sin necesidad de preguntar. Había notado que las luces de la casa permanecían encendidas toda la noche, que no había movimiento normal durante el día y que Mateo parecía más delgado y silencioso de lo usual. El cuarto día, doña Esperanza tocó la puerta con determinación. Cuando Mateo abrió, ella no necesitó explicaciones. La palidez del niño, sus ojos hundidos y la casa sumida en un silencio antinatural le dijeron todo lo que necesitaba saber. ¿Dónde está tu mamá, mi niño?, le preguntó con voz suave pero firme. Mateo, que había mantenido su secreto durante días, finalmente se quebró. Las lágrimas que había contenido salieron como un torrente y entre sollozos le contó toda la verdad. Esa misma tarde, doña Esperanza hizo una llamada que cambiaría la vida de Mateo para siempre. Llamó a Elena, la madre del padre ausente de Mateo, una mujer de 68 años que vivía al otro extremo del pueblo y que había estado alejada de la situación familiar debido a los conflictos pasados con Carmen. Elena recibió la llamada mientras preparaba la cena en su modesta cocina. Cuando doña Esperanza le contó la situación, sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. No había visto a Mateo en más de 2 años, pero la sangre llama a la sangre y su instinto maternal se activó inmediatamente. Voy para allá ahora mismo, fue todo lo que dijo antes de colgar el teléfono. Elena llegó a la casa de Carmen cuando el sol comenzaba a ocultarse. Encontró la puerta entreabierta y a Mateo sentado en el piso de la cocina, tratando de abrir una lata de frijoles vencidos con un cuchillo de mesa. La imagen le partió el corazón en 1000 pedazos. «Abuela», susurró Mateo cuando la vio entrar, y en esa única palabra había tanto dolor, tanta soledad, tanta necesidad de amor, que Elena tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Se acercó lentamente, se arrodilló junto a él y lo abrazó con una fuerza que contenía años de amor reprimido, de oportunidades perdidas, de tiempo que no podían recuperar, pero que sí podían aprovechar desde ese momento. «Mi niño hermoso», le susurró al oído mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Nunca más vas a estar solo, nunca más». La casa de Elena era un mundo completamente diferente al que Mateo había conocido. Era pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de colores cálidos, cortinas hechas a mano y el aroma constante de comida casera flotando en el aire. Tenía 2 habitaciones, una sala modesta con un sillón desgastado pero cómodo, una cocina que siempre estaba llena de vida y un pequeño patio trasero donde Elena cultivaba tomates, cilantro y hierbabuena. Elena había vivido sola durante 10 años. Desde que enviudó, había desarrollado rutinas simples y ordenadas que le daban estructura a su vida solitaria. Pero la llegada de Mateo cambió todo eso, y ella estaba más que dispuesta a adaptarse. La primera noche, Elena preparó una cena abundante: sopa de verduras, arroz con frijoles, tortillas calientes y agua de horchata. Mateo comió como si fuera la primera comida real que probaba en semanas, lo cual probablemente era cierto. «Come despacio, mi amor», le decía Elena con ternura. «La comida no se va a acabar. Aquí siempre va a haber comida en la mesa». Después de cenar, Elena le mostró su nueva habitación. Era pequeña, pero tenía todo lo que un niño podía necesitar: una cama individual con sábanas limpias y una colcha tejida a mano, un escritorio pequeño para hacer tareas y una ventana que daba al patio trasero. ¿Es mía?», preguntó Mateo con incredulidad, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. «Es tuya», confirmó Elena, «y esta es tu casa ahora. No tienes que preguntar permiso para nada, no tienes que tener miedo de nada.
aquí estás seguro. La adaptación no fue inmediata. Mateo había aprendido a ser autosuficiente por necesidad, y al principio le costaba trabajo aceptar que alguien cuidara de él. Se despertaba muy temprano, antes que Elena, y trataba de preparar su propio desayuno para no ser una molestia. Se ofrecía constantemente a ayudar con todo, como si tuviera que ganarse su lugar en esa casa. Elena entendía perfectamente lo que estaba pasando. Había criado a su propio hijo, había visto cómo los niños que han sufrido abandono desarrollan mecanismos de supervivencia que son difíciles de desarmar, así que con paciencia infinita, día tras día, le demostraba a Mateo que su amor no tenía condiciones, que no tenía que hacer nada especial para merecerlo. Elena se ganaba la vida como costurera. Tenía una máquina de coser Singer antigua, herencia de su madre, que funcionaba perfectamente a pesar de sus muchos años de uso. Desde su casa, ofrecía servicios de costura y bordado, arreglaba ropa, hacía uniformes escolares, confeccionaba vestidos para ocasiones especiales y bordaba manteles y servilletas por encargo. Sus ingresos eran modestos pero constantes. Los clientes la buscaban porque sabían que su trabajo era de calidad, que cumplía con los tiempos acordados y que sus precios eran justos. Pero ahora, con Mateo en casa, tenía que estirar cada peso para cubrir gastos adicionales. Más comida, útiles escolares, ropa y todos los pequeños gastos que implica cuidar a un niño de 12 años. Elena nunca se quejó, pero Mateo era observador y se daba cuenta de que su abuela trabajaba hasta muy tarde, que rechazaba pequeños lujos para sí misma y que calculaba cuidadosamente cada compra en el mercado. Una tarde, mientras Elena trabajaba en un vestido particularmente elaborado para una quinceañera, Mateo se acercó tímidamente y le dijo: «Abuela, ¿puedo ayudarte en algo?». Elena levantó la vista de su trabajo, observó los ojos ansiosos de su nieto y sonrió con ternura. «¿Sabes qué, mi amor? Me vendrían muy bien tus ojos jóvenes para enhebrar agujas y separar botones por colores y tamaños». Lo que comenzó como una forma simple de mantener a Mateo ocupado, se convirtió en algo mucho más significativo. El niño mostró una habilidad natural para el trabajo detallado. Sus dedos, acostumbrados a cuidarse solo y a resolver problemas prácticos, eran ágiles y precisos. Su ojo para los colores y los patrones era sorprendentemente bueno. La costura, le explicaba Elena mientras le enseñaba a hacer puntadas básicas, es como construir una casa. Necesitas buenos cimientos, paciencia para hacer cada paso correctamente y mucho amor en cada detalle. Si te apuras, se nota. Si lo haces con cariño, el resultado es hermoso y duradero. Mateo absorbía cada enseñanza con una sed de conocimiento que sorprendía a Elena. No solo aprendía las técnicas, sino que también entendía la filosofía detrás del trabajo artesanal, la importancia de la calidad sobre la cantidad, el valor de la paciencia, la satisfacción de crear algo hermoso con las propias manos. En pocos meses, Mateo ya era capaz de hacer costuras básicas, enhebrar agujas con facilidad y hasta había comenzado a aprender bordado simple. Elena estaba asombrada de ver cómo su nieto no solo había encontrado algo que le gustaba hacer, sino que además tenía un talento genuino para ello. El cambio en Mateo no solo era evidente en casa, sino también en la escuela. Sus maestros notaron inmediatamente la diferencia. El niño que antes llegaba con hambre, cansado y a menudo distraído, ahora participaba activamente en clase, tenía energía para jugar con sus compañeros y sus calificaciones habían mejorado notablemente. La directora de la escuela, la señora Patricia, decidió hacer una visita domiciliaria para conocer a la persona responsable de esta transformación tan positiva. Cuando llegó a la casa de Elena, encontró una escena que la conmovió profundamente. Abuela y nieto trabajando juntos en perfecta armonía. Ella cosiendo un vestido elegante y él, cuidadosamente, colocando lentejuelas, siguiendo un patrón que habían diseñado juntos. «Señora Elena», le dijo la directora, «no sé cómo lo hizo, pero Mateo es irreconocible. Es uno de nuestros mejores estudiantes ahora, pero más que eso, se nota que es un niño feliz, seguro de sí mismo». Elena sonrió con ese orgullo silencioso que sienten las abuelas cuando alguien reconoce las virtudes de sus nietos. «Solo le di lo que todo niño merece», respondió con sencillez. «Amor incondicional, un hogar estable y la confianza de que puede lograr todo lo que se proponga».
La relación entre Elena y Mateo siguió fortaleciéndose día tras día. Habían desarrollado rutinas que eran sagradas para ambos. Desayunar juntos todas las mañanas mientras planeaban las actividades del día, trabajar en el taller por las tardes, después de que Mateo terminara sus tareas escolares, cuidar juntos el pequeño jardín los fines de semana y conversar cada noche antes de dormir sobre los eventos del día, los sueños para el futuro y la gratitud que sentían el uno por el otro. Con el paso de los meses, el talento de Mateo se hizo evidente para todos los clientes de Elena. El niño no solo ayudaba con tareas básicas, sino que había comenzado a ofrecer ideas creativas, a sugerir combinaciones de colores y hasta a diseñar pequeños detalles que hacían que cada pieza fuera única. Una clienta, doña Mercedes, quedó tan impresionada con un bordado que Mateo había hecho en su blusa que le preguntó a Elena si podía encargarle trabajos directamente al niño. ¿Te imaginas?, le dijo Elena a Mateo esa noche. Doña Mercedes quiere que le hagas un bordado especial para el mantel de su comedor. Dice que nunca había visto un trabajo tan delicado y hermoso. Mateo se sonrojó de orgullo, pero también sintió la responsabilidad que implicaba que alguien confiara en su trabajo de esa manera. Durante una semana completa, se dedicó a crear un bordado floral que incluía rosas, girasoles y enredaderas, todo trabajado con hilos de colores vibrantes que había seleccionado cuidadosamente. Cuando doña Mercedes vio el resultado terminado, no podía creer que hubiera sido hecho por un niño de 13 años. «Esto no es solo bordado», les dijo emocionada. «Esto es arte puro. Mateo tiene un don que debe ser cultivado». Esa noche, Elena le hizo una propuesta a Mateo que cambiaría sus vidas para siempre. «¿Qué te parece si hacemos esto oficial? Podríamos poner un letrero en el frente de la casa y crear nuestro propio negocio. Elena y Mateo, costura y bordados artesanales. ¿Te animás a esta aventura conmigo?». Los ojos de Mateo se iluminaron con una emoción que Elena no había visto antes. No era solo entusiasmo, era la comprensión de que había encontrado su vocación, su lugar en el mundo, y que lo había encontrado junto a la persona que más amaba. Al día siguiente, con sus ahorros combinados, compraron materiales para hacer un letrero hermoso, pintado a mano con colores alegres, que colgaron en el frente de la casa. El negocio oficial de Elena y Mateo había nacido. Lo que comenzó como un proyecto familiar pronto se convirtió en algo mucho más grande. La calidad excepcional de su trabajo, combinada con la creatividad fresca que Mateo aportaba y la experiencia sólida de Elena, creó una reputación que se extendió más allá del pueblo. Clientes de pueblos vecinos comenzaron a llegar, atraídos por las recomendaciones de boca en boca. Cada trabajo que entregaban era una obra de arte, y cada cliente satisfecho se convertía en un embajador de su talento. Mateo había desarrollado un estilo propio que combinaba técnicas tradicionales con toques modernos. Sus bordados tenían una vitalidad y una originalidad que sorprendían a todos. Elena estaba asombrada de ver cómo su nieto, que apenas un año atrás había llegado a su casa como un niño abandonado y asustado, ahora manejaba clientes con la confianza de un artesano experimentado. Un día llegó una oportunidad que ninguno de los dos había imaginado. Una boutique exclusiva de la ciudad capital había oído hablar de su trabajo a través de una clienta que se había mudado allí, y querían encargarles una colección completa de piezas artesanales para vender en su tienda. Era el pedido más grande y desafiante que habían recibido jamás. Implicaba crear 20 piezas únicas, vestidos, blusas, manteles y cojines decorativos, cada una con un bordado original y técnicas de costura impecables. El plazo era de 3 meses y el pago propuesto era más dinero del que Elena había visto junto en toda su vida. Elena se sintió abrumada por la magnitud del proyecto. Era un gran honor, pero también una responsabilidad enorme. ¿Qué pasaría si no cumplían con las expectativas y si el trabajo no era lo suficientemente bueno para una boutique de la capital? Pero Mateo, con una madurez que seguía sorprendiendo a su abuela, le dijo: «Abuela, hemos llegado hasta acá trabajando juntos, confiando el uno en el otro. Este no va a ser diferente. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer mejor de lo que ellos esperan. Si has llegado hasta aquí, déjanos un comentario contándonos qué opinas de esta increíble transformación
de Mateo. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de sus vidas. Elena y Mateo trabajaron desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, creando cada pieza con un cuidado meticuloso. Mateo había pedido permiso en la escuela para estudiar en casa algunas tardes y poder dedicar más tiempo al proyecto. Cada bordado era una pequeña obra maestra. Mateo había desarrollado diseños únicos para cada pieza: pájaros tropicales para las blusas, patrones geométricos inspirados en arte indígena para los manteles y flores silvestres para los vestidos. Elena se encargaba de las costuras más complicadas, pero Mateo manejaba completamente el diseño y la ejecución de los bordados. La boutique había pedido que cada pieza tuviera una etiqueta contando la historia detrás del trabajo. Elena y Mateo decidieron que cada etiqueta incluiría sus nombres y una frase simple pero poderosa: hecho con amor en San Rafael, donde las tradiciones familiares cobran vida. Cuando finalmente entregaron la colección completa, la dueña de la boutique, la señora Alejandra, quedó sin palabras. Había esperado trabajo artesanal de buena calidad, pero lo que tenía frente a ella era extraordinario. Esto no es solo ropa y decoración, les dijo con emoción genuina. Cada pieza cuenta una historia, tiene alma propia. Se nota el amor y la dedicación con que fueron hechas. Ustedes no son solo artesanos, son verdaderos artistas. El pago que recibieron esa tarde cambió completamente sus perspectivas económicas. Por primera vez en su vida, Elena no tendría que preocuparse por llegar a fin de mes y podría permitirse algunos lujos que había soñado por años: arreglar completamente la casa, comprar una máquina de coser nueva y moderna y hasta comenzar a ahorrar para la educación futura de Mateo. Pero lo más importante no era el dinero, era la confirmación de que habían encontrado no solo una forma de vivir, sino una forma de crear belleza en el mundo, de honrar tradiciones familiares y de construir un futuro juntos. Justo cuando parecía que sus vidas habían encontrado el equilibrio perfecto, el destino les tenía preparada una prueba que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Elena había comenzado a sentirse más cansada de lo usual. Al principio lo atribuyó al trabajo intenso de los últimos meses, a la edad, al estrés natural de manejar un negocio próspero. Pero cuando comenzó a tener mareos y dolores en el pecho, Mateo se preocupó seriamente. «Abuela», le decía con insistencia, «tienes que ir al médico, no es normal que te sientas así». Elena, como muchas personas de su generación, tenía desconfianza hacia los médicos y tendía a minimizar sus problemas de salud. «Son cosas de la edad, mi amor», le respondía. «No es nada que no se cure con descanso». Pero una mañana, mientras trabajaban en un nuevo pedido, Elena se desmayó completamente. Mateo, aterrorizado, corrió a pedir ayuda a doña Esperanza, quien inmediatamente llamó a la ambulancia. En el hospital, después de varios estudios, el diagnóstico fue devastador. Elena tenía una enfermedad cardíaca que requería tratamiento inmediato y costoso. Sin cirugía, su condición empeoraría rápidamente. Con cirugía, tenía excelentes probabilidades de recuperación completa, pero el costo era astronómico, más dinero del que habían ganado en todo el año. Esa noche, en la habitación del hospital, Elena tomó la mano de Mateo y le dijo: «Mi amor, quiero que me escuches bien. Si algo me pasa, quiero que sepas que estos años contigo han sido los más felices de mi vida. Me diste una razón para vivir cuando ya no la tenía». Mateo, con lágrimas corriendo por su rostro, le respondió: «No digas eso, abuela. No te vas a pasar nada. Vamos a encontrar una manera de pagar la cirugía. Vamos a vender todo, si es necesario. El taller vale algo», continuó Elena, «y la casa también. Si me pasa algo, todo eso es tuyo. Podrás estudiar, hacer tu vida». «No», interrumpió Mateo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Tú no te vas a morir y no vamos a vender nada. Vamos a encontrar otra manera». Mateo regresó a casa esa noche con la mente llena de ideas desesperadas. Revisó todos sus ahorros, calculó el valor de sus herramientas de costura, pensó en todas las personas que podrían ayudarlos, pero nada era suficiente. Entonces recordó la tarjeta de presentación que la señora Alejandra de la boutique le había dado, diciéndole que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Era una posibilidad remota, pero era la única opción que tenía. Con las manos temblorosas, Mateo marcó el número. Cuando la señora Alejandra respondió,
Él le explicó la situación con una honestidad desgarradora. Le habló del diagnóstico de Elena, del costo de la cirugía, de lo desesperado que se sentía. La respuesta de la señora Alejandra fue inmediata. Mateo, Elena y tú cambiaron mi negocio completamente. Sus piezas se han convertido en lo más vendido de mi boutique. Y tengo clientes que preguntan específicamente por trabajos de ustedes. Pero más que eso, ustedes me enseñaron lo que significa el verdadero arte artesanal. Hizo una pausa y continuó. Tengo una propuesta. Yo adelanto el dinero para la cirugía de Elena y ustedes me pagan con trabajo. Quiero que creen una colección exclusiva para mi boutique, algo que solo se pueda comprar conmigo. ¿Te parece justo? Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. No era caridad. Era un trato comercial que respetaba su dignidad y reconocía su talento. Señora Alejandra, le dijo con voz quebrada, no sé cómo agradecerle. No me agradezcas, respondió ella. Esto es una inversión. Creo en ustedes y sé que van a crear algo extraordinario. La cirugía de Elena fue un éxito completo. Los médicos estaban optimistas sobre su recuperación y le aseguraron que con los cuidados adecuados podría volver a su vida normal en pocas semanas. Durante su convalecencia, Mateo se convirtió en el cuidador perfecto. Le preparaba comidas nutritivas, se aseguraba de que tomara sus medicamentos y la entretenía contándole ideas para la nueva colección que crearían para la señora Alejandra. Abuela, le decía mientras le mostraba bocetos que había estado dibujando, quiero que esta colección cuente nuestra historia. Quiero que cada pieza hable sobre lo que significamos la una para el otro. Elena, todavía débil, pero con los ojos brillantes de emoción, revisaba cada diseño con cuidado. Estos diseños son increíbles, mi amor. Tienen tu corazón en cada línea. Cuando Elena estuvo lo suficientemente recuperada para volver al taller, encontraron una nueva dinámica de trabajo. Mateo había madurado durante esas semanas difíciles y Elena había aprendido a confiar completamente en el talento y la responsabilidad de su nieto. La colección que crearon durante los siguientes meses fue su obra maestra. La llamaron Raíces y Alas, raíces que honraban las tradiciones familiares y las técnicas ancestrales, y alas que representaban los sueños y las posibilidades infinitas del futuro. Cada pieza era una metáfora visual de su propia historia. Bordados que comenzaban con patrones tradicionales y evolucionaban hacia diseños innovadores. Colores que iban de tonos tierra hacia brillantes matices de esperanza. Costuras que unían lo clásico con lo contemporáneo. La colección Raíces y Alas fue un éxito rotundo que superó todas las expectativas. No solo se agotó completamente en la boutique de la señora Alejandra, sino que atrajo la atención de otros comerciantes, diseñadores y hasta de medios de comunicación especializados en arte y artesanías. Un periodista de una revista de diseño viajó especialmente a San Rafael para hacer un reportaje sobre Elena y Mateo. El artículo titulado El milagro de San Rafael, cuando el amor crea arte, se convirtió en una de las historias más compartidas de la revista. Las consecuencias de esa publicidad fueron extraordinarias. Pedidos comenzaron a llegar de todo el país y hasta del extranjero. Elena y Mateo se encontraron en la posición única de poder elegir sus proyectos, de trabajar solo en lo que realmente los apasionaba. Decidieron contratar a otras artesanas del pueblo, mujeres que habían aprendido técnicas de costura y bordado de sus propias familias, pero que nunca habían tenido la oportunidad de convertir ese conocimiento en una fuente de ingresos estable. El pequeño taller de Elena se convirtió en un centro de producción artesanal que empleaba a 12 mujeres y proporcionaba trabajo digno a familias que lo necesitaban. Mateo, ahora de 16 años, se había convertido en el diseñador principal del taller, aunque siempre consultaba cada decisión importante con Elena. Su estilo había evolucionado hacia algo completamente original. Mantenía las técnicas tradicionales, pero las aplicaba con una creatividad y una visión contemporánea que fascinaban a clientes de todas las edades. El día que Mateo cumplió 17 años, recibieron una llamada que cambiaría sus vidas una vez más. Era del Instituto Nacional de Artes Aplicadas, la escuela de diseño más prestigiosa del país. Habían visto el trabajo de Mateo en la revista, habían investigado su historia y querían ofrecerle una beca completa para estudiar diseño textil y arte contemporáneo. La noticia
los llenó de una mezcla de orgullo y preocupación. Era una oportunidad extraordinaria, el reconocimiento académico del talento que Elena había visto en Mateo desde el principio, pero también significaba que Mateo tendría que mudarse a la capital, lejos de Elena, lejos del pueblo, lejos de todo lo que conocía. «Abuela», le dijo Mateo esa noche mientras caminaban por el pequeño jardín trasero, «no quiero dejarte. Podemos rechazar la beca y seguir trabajando juntos. Somos un buen equipo. ¿Para qué necesito una universidad?». Elena se detuvo, tomó las manos de su nieto y lo miró directamente a los ojos. «Mateo, escúchame bien. Yo te enseñé todo lo que sabía, todo lo que podía enseñarte, pero hay un mundo entero de conocimiento esperándote. Técnicas que yo nunca aprendí, oportunidades que yo nunca tuve. Esta universidad te va a dar herramientas para llevar